Madre mía, la que se ha liado con Can Yaman y Demet Özdemir. Pero qué cosas se han filtrado, chicos. Yo todavía estoy procesando. Es que esto es fuerte, ¿eh? Han salido a la luz unas imágenes, o bueno, más bien unos detalles, de unos momentos que, Si ya pensábamos que había tensión entre ellos, esto lo sube a otro nivel. A ver, para ser honestos, todos estábamos esperando algo, ¿no? Después de todo lo que vivieron juntos, la química que tenían en pantalla, las miradas, era imposible que no hubiera pasado nada. Pero claro, siempre está ahí el muro de la prudencia, de lo oficial, de que si solo eran amigos. Va. Aquí nos han dado la prueba de que eso, al menos en privado, era mentira. Parece ser que unas personas muy cercanas, o con acceso a información privilegiada, han soltado la bomba. Se habla de encuentros secretos, de llamadas a deshoras, de, ¡ay, Dios mío! De gestos que no dejan lugar a dudas. Estamos hablando de detalles íntimos, de esos que solo comparten las parejas. Y no es un rumor cualquiera, esto viene con un poco más de chicha. Lo que yo creo que está pasando es que, después de un tiempo separados, quizás han vuelto a conectar. A veces las cosas no funcionan en el momento, pero el tiempo y la distancia hacen que se echen de menos. Y está claro que la chispa entre Can y Demet era de las gordas. Recuerdo sus entrevistas, cómo se miraban, era pura electricidad. Muchos dicen que esto es una estrategia para avivar el interés, para que se hable de ellos, sobre todo ahora que Can está en otros proyectos y Demet también, cada una por su lado. Y oye, no os voy a engañar, a veces estas cosas se filtran a propósito. Es una forma de mantener viva la llama del fandom, de recordarles por qué les gustaba tanto esta pareja. ¿Y a quién no le gusta un buen salseo? Pero por otro lado, pensándolo bien. Si realmente hubieran querido mantenerlo en secreto, ¿no habrían sido más discretos? Quizás esto es una confirmación de que ya no les importa tanto ocultarlo, o que simplemente se han relajado y no piensan en las consecuencias. O peor aún, quizás están jugando con fuego y esto les puede traer algún que otro problema. Las fuentes que han hablado por lo que se comenta son bastante fiables. No estamos hablando de cotilleos de callejón, sino de gente que o bien estuvo ahí, o bien tiene oído lo que pasó. Y los detalles son jugosos, ¿eh? Se habla de cafés a altas horas de la madrugada, de mensajes que, mejor no os digo qué tipo de mensajes. Pero ya os hacéis una idea. Y luego está el factor Can Yaman. Este hombre es un torbellino, siempre está en el ojo del huracán. Le gusta la atención, eso está claro. Y si hay algo que le beneficia, es que se hable de su vida personal, sobre todo si va ligada a su gran amor televisivo. Demet, en cambio, es un poco más reservada, pero tampoco es de las que se esconden. Yo me imagino la situación, se reencuentran, la conversación fluye, las miradas se cruzan, y ¡zas! Vuelven a caer. Es lo que tiene la química, que no se va así como así. Y más cuando hay una historia detrás, un éxito que los unió de una forma muy especial. Hay que pensar en la de fans que están deseando que esto sea verdad. La pareja Can Yaman y Demet Özdemir es icónica. Sus fans, el almohadilla Candem, es una locura. Imaginaros la que se va a liar si esto se confirma. Las redes sociales van a explotar. Lo que sí me da curiosidad es cómo van a reaccionar ahora. ¿Van a negar todo? ¿Van a soltar alguna indirecta? ¿O quizás van a aprovechar esto para dar una exclusiva y contarlo todo a su manera? Sería muy interesante ver cómo manejan esta situación. Para mí, este tipo de filtraciones, por muy íntimas que sean, nos demuestran que al final, son personas como nosotros. Tienen sus relaciones, sus idas y venidas, sus momentos de pasión. Y aunque a veces nos gusten como una pareja de cuento, también tienen su lado humano, con sus aciertos y sus, digamos, deslizamientos. A ver, no vamos a ser inocentes. El mundo del espectáculo es un negocio. Y el salseo vende. Pero que no quiten que detrás de todo esto pueda haber sentimientos reales. La conexión que tenían era muy fuerte, eso no se puede negar. Y ahora la gran pregunta, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que estos momentos íntimos son una señal de que vuelven a estar juntos o es solo una estrategia para dar que hablar?